Hoy, en Redacción Médica, vamos a debatir sobre la implicación y el impacto de la gestión global de la salud en los profesionales sanitarios. Para ello, contamos con Francisco Dolz, vocal de la Junta Directiva de SEDISA y presidente de la Agrupación Territorial de SEDISA en Levante. También con Beatriz Massa, jefa de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General de Elche y exgerente del Departamento de Salud Alicante-San Juan de Alicante. Por último, también contamos con Antonio Pla, enfermero especialista y exdirector de enfermería del Hospital Dr. Peset. Bienvenidos a un nuevo debate en Redacción Médica. Hoy vamos a hablar de la implicación y el impacto de la gestión global de la salud en los profesionales sanitarios. Nos vamos a centrar en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pero también vamos a hablar del impacto de la pandemia. Para comenzar, vamos a tratar cómo ha cambiado la gestión de la salud global desde la pandemia. Beatriz, bienvenida, si quieres comenzar. Gracias, Lara, gracias a Redacción Médica por invitarme a participar. Bueno, yo creo que la gestión de la gestión global ha cambiado y mal lo haríamos si no hubiésemos sido capaces de aprender lo vivido estos últimos años. Yo creo que lo primero que hemos aprendido es a tener el concepto de gestión global. Antes estaba todo, tanto a nivel de servicios, departamentos, consejerías, demasiado compartimentalizado. Somos conscientes de la importancia de los eventos globales y somos conscientes de muchas inequidades en muchos ámbitos. También creo que hemos aprendido claramente de la implementación necesaria y lo que queda por desarrollar de las nuevas tecnologías, de la gestión de datos y la importancia cada vez más importante del paciente, que ya era relevante, pero su participación y posición activa. Pero por no extenderme demasiado en esta primera parte del debate, creo que lo más importante que hemos aprendido y que tiene que seguir siendo una constante es la flexibilidad de los sistemas sanitarios y la flexibilidad en la gestión tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Antonio, Francisco, bienvenidos al plató. No sé si queréis aportar algo sobre esto que ha dicho Beatriz. Gracias a Redacción Médica por facilitarme el estar aquí. Sí que me gustaría aportar algo más, y es que la pandemia ha sido algo horroroso, pero también ha sido una oportunidad que nos ha hecho ver lo vulnerables que somos y lo que tenemos que cambiar. Nos ha hecho que avancemos en temas como es la tecnología, donde que todos pensábamos que tenía que estar ahí, como por ejemplo la telemedicina, pero nadie daba el avance importante, el paso que se ha dado. Yo creo que, como en las guerras hemos avanzado muchísimo, en las guerras avanza la cirugía, aquí hemos avanzado en la gestión. Nos ha hecho pensar que tenemos que trabajar en datos y por lo tanto los datos nos dan conocimiento y tenemos que trabajar en base a ello. Eso nos llevará a trabajar mejor, a trabajar unidos, a ser más equitativos en toda la actuación, porque no se nos olvide que tenemos 17 estados dentro de un mismo estado y cada uno ha hecho lo que ha podido o ha querido, y en este caso sí que los datos, si los unimos y los vemos todos la necesidad de trabajar juntos, generaremos una equidad que es muy importante. Bueno, muchas gracias a Redacción Médica, por supuesto, a poder estar en este debate y sobre todo a poder aportar desde un punto de la visión también enfermera la necesidad de seguir fomentando en todo lo que hemos podido aprender en esta pandemia, la necesidad de ver de forma integral a las personas en su ámbito de desarrollo habitual, en su entorno, y también todos los avances y todo aquello que tenemos que seguir avanzando, porque también nos ha puesto encima de la mesa una serie de déficits importantes que tenemos que seguir impulsando para poder conseguir esa actuación global e integral de la persona. Hemos podido aprender mucho al respecto, hemos podido entender que es necesario actuar para romper esas desigualdades y bueno, creo que, como bien ha dicho Beatriz, que lo que hemos podido aprender no quede solamente en una experiencia y se olvide, sino que lo pongamos en la mesa para hacer sostenible el sistema. Y Antonio, hablas de todo lo que habéis aprendido, pero ¿cuáles son los principales retos de la gestión sanitaria en este momento? Bueno, hay muchos realmente, ¿no? Una de las pilares fundamentales es la sostenibilidad de la atención, ¿no? Una sostenibilidad y poner en el centro al paciente o a la persona como la necesidad de actuar en la integridad de todas las necesidades que pueda tener. En esta situación de pandemia hemos visto que ha habido desigualdades no entre países, que ha sido como tal, y la falta muchas veces de lo que es la solidaridad entre países, pero incluso entre propias comunidades autónomas ha visto esa
gran desequilibrio y esa forma de actuar de forma diferente, de forma integral, no solamente en el tema de abordar la situación de la epidemia, de curar la enfermedad, sino también de abordar todo lo que alrededor de la persona muchas veces lo teníamos como olvidado en un segundo nivel, sino tiene que ponerse en un mismo nivel las necesidades globales del ciudadano y de la persona, actuando en distintos niveles, de forma preventiva, fomentando la primaria. Está claro y es evidente que ha habido un problema importante que ha florecido, que es el problema de la salud mental, la soledad no deseada y situaciones realmente que van más allá de única y exclusivamente de abordar la enfermedad. Beatriz, no sé si quieres aportar algo más sobre los retos a los que se enfrenta la gestión sanitaria. Sí, tiene muchos retos. Me gustaría incidir, por ejemplo, la accesibilidad en el sentido más amplio de la palabra, tanto la accesibilidad a la cartera de servicios, no es lo mismo el vivir cerca de un centro de referencia, un centro sanitario, vivir más lejos, como la accesibilidad a pruebas diagnósticas. De poco sirve tener unos especialistas muy potentes, si los conseguimos tener, pero que me vean en un plazo de tiempo donde ya la evolución de la enfermedad se va a retrasar. Y luego la accesibilidad también a la promoción de la salud. Es verdad que estamos hablando, y seguro que se habla más de los sistemas de información, pero no es lo mismo el acceso que puede tener nuestra generación al que tiene generaciones previas o que tiene generaciones mayores. Esa accesibilidad a la información, a las citas, a todos estos temas tan importantes, creo que es relevante. Comentaba Antonio el tema de la salud mental. Yo creo que ha emergido, el iceberg ha surgido. Tendremos que afrontarlo desde la promoción, diagnóstico y tratamiento, pero creo que nos quedaremos cortos si le damos un enfoque exclusivamente sanitario a la salud mental. Creo que hay muchos otros actores. Y un último factor como reto, yo creo que es cómo manejamos la coexistencia entre la ética y la investigación clínica, que creo que ha tenido un desarrollo súper potente durante la pandemia, pero creo que hay elementos que tienen que ir muy de la mano. Y sobre la ética que estabas comentando, Francisco, ¿cómo crees que deben incorporar los directivos la inteligencia artificial que está teniendo estos problemas de ética en la gestión sanitaria? Vamos a ver, la inteligencia artificial se le ha dado un bombo a priori muy elevado. Y no es que no lo tenga, sí que lo tiene, lo que pasa es que tiene sus riesgos, como estamos viendo constantemente. Tener una inteligencia artificial significa tener una recogida de datos adecuada, un Big Data importante, para poder sacar conclusiones acertadas y que también orientado hacia lo que realmente queremos hacerlo, no dejarlo de manera libre. A los sanitarios y en la gestión pues nos ayudará mucho para la medicina personalizada, nos ayudará mucho a la hora de hacer inversiones, de tomar determinaciones, de tomar decisiones de gestión, nos puede ayudar mucho, pero siempre esto se tiene que ir instaurando no de manera inmediata, sino yo creo que tiene que tener un paso sosegado, no lento, pero sosegado, de incorporación poco a poco, porque se ha dado a entender que la inteligencia artificial da respuesta a todo y no es verdad. La inteligencia artificial lo que tiene que hacer es ser de ayuda al diagnóstico, al tratamiento, a la gestión, pero no tiene que ser determinante que gobierne cualquier decisión de tipo sanitaria, que sea bien de gestión o bien diagnóstica y terapéutica, sino tiene que ser una ayuda. Sirve mucho para la medicina personalizada fundamentalmente, porque de alguna manera sí que busca aquello que muchas veces no somos capaces de detectar con la simple mirada, nos hace evidentes al coger tan inmensa cantidad de datos, evidentes datos que hasta ahora no éramos capaces de percibir. No son pocos los estudios que han aparecido de fármacos que parecían excelentes y después han tenido que retirar porque gracias a un Big Data bien dado y una inteligencia artificial se ha demostrado que tenía mortalidades y conocemos todos a más de uno. Por lo tanto, la inteligencia artificial, bienvenida sea, con precaución, con ética, con todas las reservas oportunas en cuanto a la gestión de datos y legales que haya al respecto, pero sí que tenemos que hacer de una manera, incorporarla de manera sosegada y siempre desde la perspectiva de ayuda, no de determinante. Antonio, no sé cómo lo valoráis vosotros desde enfermería, este uso de la inteligencia artificial. A ver, todo recurso tecnológico que vaya a avanzar en dar seguridad a los criterios diagnósticos, a los cuidados, a los tratamientos, bienvenido sea.
dentro de la ética y dentro de que los datos son. Hay que fomentar la ciberseguridad y hay que dar participación también al ciudadano, en el sentido que algunas veces nos ponemos en marcha un mecanismo de inteligencia artificial pensando que todas las personas son igual y la respuesta va a ser semejante. Y cada persona tiene unas características que hay que abordarla de forma integral y específicamente en esa persona. Es verdad que la situación de la pandemia nos ha podido abrir nuevos campos para poder dar respuesta simplemente cuando alguna persona tiene algún tipo de problema y alguien que le conteste, alguien que por lo menos le oriente, aunque sea la inteligencia artificial, es una persona que le han dado una respuesta. Ahora hay que modular esa respuesta a las características de cada una de las personas, pero con esos controles éticos, con esos controles de los datos, bienvenido sea y bueno, siempre con ese punto de vista de adaptar la inteligencia artificial a las personas por las características que nos diferencian. Beatriz, hablabas tú de los riesgos éticos en la gestión sanitaria. ¿Cuáles son los riesgos éticos de la inteligencia artificial? ¿Cómo tenéis que luchar para adaptaros a ellos? Bueno, yo creo que los directivos, como toda la población en general, necesita probablemente formación en inteligencia artificial. Tiene un ritmo vertiginoso de crecimiento, de posibilidades, y necesitamos formación para definir qué aplicabilidad tiene y luego aplicarle los mismos modelos de seguridad, de evidencia, incluso yo diría, a lo mejor todo el ciclo de mejora continua que se exige al resto de manera de funcionar en medicina y en enfermería, diseñamos, implementamos, corregimos. Lo mismo a la inteligencia artificial, porque si no, corremos el riesgo de que la rapidez que aplica la inteligencia artificial se desarrolle en programas de estratificación o modelos predictivos que luego no sean tan finos, a lo mejor, como debieran ser, ¿no? Entonces, yo creo que es importante aprovecharla sin duda, pero ser sosegado y con los mismos criterios de lo que podríamos decir, aunque seguro que no es correcto el término, lo que es la medicina o la práctica habitual, ¿no? sin inteligencia artificial. Y otro de los retos de gestión sanitaria que no se ha mencionado todavía es el envejecimiento de la población. ¿Cómo consideráis que tenéis que actuar ante este problema? Uy, el envejecimiento. Yo me lo creo y, bueno, igual si alguien tira de hemeroteca me oye hablar de envejecimiento y cronicidad, la gran pandemia olvidada desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una realidad, lleva siendo una realidad y deberíamos hacernos un planteamiento muy serio de la oportunidad, no la amenaza del envejecimiento, sino la oportunidad que supone, ¿no? Eso va a requerir inversión en fármacos nuevos para enfermedades que a lo mejor ahora tienen una incidencia simplemente por esperanza de vida baja y que con los años serán mayores. Habrá que hacer una gestión a lo mejor de las camas, qué camas necesita población envejecida, crónica, en hospitales, fuera de los hospitales, qué información realmente tienen los pacientes, qué toma de decisiones compartida tienen cuando van a ser mayores durante mucho tiempo pero conviviendo con enfermedades. Y luego es un reto de sostenibilidad muy, muy importante, muy importante. Y desde enfermería, Antonio, ¿cómo valoráis este problema? Es una realidad y hay que abordarla. La esperanza de vida ha aumentado en edad y en calidad, y lo que tenemos que seguir es dando calidad a los días de nuestros mayores, y creemos que fundamentalmente hay que invertir en dar cabida a las necesidades de forma de que pivotan de forma integral las personas con una necesidad de cuidados. Si somos capaces de prevenir, si somos capaces de invertir en cuidados, si somos capaces de ubicar esas necesidades y esa respuesta en el entorno próximo de la persona, fomentando la primaria, la comunitaria y sobre todo dando esa respuesta de forma específica por cada una de las personas, creo que podremos mantener dentro de lo que cabe el sistema, porque si solo lo basamos en actuar cuando se produce el problema o la enfermedad, la sostenibilidad va a ser muy complicada, porque hay una gran cantidad de personas que van a necesitar los cuidados, van a necesitar los tratamientos, y muchas veces tenemos que pensar que el sistema en sí no lo va a poder dar. No podemos tener hangares de camas para personas crónicas con patología crónica, cuando en su domicilio hay que poder entrar a la domiciliaria.
la primaria es fundamental para que en una población que somos ya envejecida, dar cobertura a esas necesidades. Siempre teniendo en cuenta la interrelación con otros servicios como servicios sociales que tienen que intervenir y no podemos andar cada uno por dos calles diferentes. Y desde los directivos, Francisco, ¿qué rol tenéis que coger para este problema? Bueno, siempre tenemos claro que son los heavy users, ¿no? Consumen el 80% de los recursos, solo el 20% de la población. Y aquí lo que tenemos que buscar un poquito la atención adecuada, pero también la sostenibilidad, porque esto tiene fin, evidentemente, tiene un precio. Cuando hablo de enfermedades crónicas, estoy hablando mucho de continuidad de cuidados, ¿no? Y ahí hay que saber delegar. La enfermería tiene un papel importantísimo ahí, tiene gran papel. Son mucho más baratos, lo hacen muy bien, son expertos en cuidados. Y yo creo que tenemos que empezar a delegarnos, los que somos gerentes y los que son médicos, en otras categorías que son capaces de llevar a cabo estos menesteres de una manera mejor. Segunda, ¿cómo abordarlo también? Hombre, yo la hospitalización para enfermedades crónicas no me gusta en absoluto. Me gustaría más hablar alternativas a la hospitalización, como es la hospitalización domiciliaria, por ejemplo, utilizar mucho la telemedicina. Yo, por ejemplo, cuando muchos estudios, si ves estudios, incluso la realidad tuya en tu propio departamento, te encuentras que el 50 y mucho % de la población que está ingresada en nuestros hospitales posiblemente no tendría que ser ingresada si hubiera un sistema social adecuado que los atendiera, con asistencia sanitaria incluida, si hubiera una hospitalización a domicilio con mayor potencia y asumiera más. Y si tuviéramos unos sistemas de aplicación de OIT, o sea, de Internet de las Cosas, donde utilizando ciertos aparatitos de remotos tenemos el control del paciente, y eso significa ahorro, buena atención, acercar los servicios al domicilio, que es donde tiene que tener la atención, pues, fundamentalmente. Yo hablaría otro concepto aquí también de crónicos, que son los largos supervivientes, que no lo decimos nadie. Los largos supervivientes de cáncer van a ser cada vez más, porque ahora de cáncer no se muere. O te curas o te haces un largo superviviente. La gran mayoría son grandes supervivientes. Y estos son grandes consumidores de recursos sanitarios. Se podrían llevar muy bien con una enfermería adiestrada, que está concienciada, que puede hacerlo de cuidados en su domicilio, con una formación del paciente y de sus cuidadores, se podría abordar muy bien. Y con la telemedicina, no te digo nada, y la OIT, Internet de las Cosas. Eso sería un punto importante para hacer una gestión adecuada, de acercar a los centros y al paciente los servicios necesarios, sin que salga de ese domicilio, que es donde realmente se hace bien la medicina. Beatriz, estamos hablando de telemedicina, de hospitalización a domicilio. No sé cómo ves esto, ¿lo ves factible para aplicar en los hospitales? Bueno, yo he estado, y ahora, desde hace unos meses que he vuelto a la parte asistencial, estoy ligada a la hospitalización a domicilio desde hace 10 años. De hecho, fui presidenta de la Sociedad Española. Entonces, yo me creo el modelo de las alternativas a lo que es la hospitalización convencional. Las UHDs tienen un papel importante junto con la atención primaria, con la que comparten totalmente el ámbito de actuación, que es la comunidad. Entonces, yo creo que el paciente crónico no necesita, en general, la estructura de un hospital prácticamente nunca, una vez que está diagnosticado en el domicilio, siempre que exista un apoyo social y un cuidador competente y capacitado. Es verdad que el entorno social condiciona mucho y eso es una simbiosis que hay que trabajar, porque uno sin lo otro, los resultados que pretendamos en salud, en calidad de vida, en calidad percibida, no van a ser suficientes. Pero seguro que hay que sacar a muchos pacientes, hay que intentar que no lleguen al hospital con una promoción importante. Ahí la primaria, yo insisto, y la enfermería sin duda tiene un papel relevante. Creo que hay que trabajar todavía más en ello, pero cuando el paciente ya tiene una enfermedad crónica de un nivel de complejidad medio, incluso alto, desde luego las UHDs tienen un papel muy relevante, que además toca de lleno, con evidencia científica, lo que es la sostenibilidad del sistema sanitario. Si me permite, me gustaría añadir algo más. Uno es la salud mental. La salud mental es comunitaria. Es eminentemente comunitaria, no es hospitalaria. Es una auténtica barbaridad tener pacientes en un hospital y, por lo tanto, sí que los sistemas de atención a domicilios, una hospitalaria, una domiciliaria potente de psiquiatras que vayan a domicilio, sobre todo son pacientes que no quieren salir de su domicilio, y atenderlos en su medio, donde está el problema realmente, analizar el problema sería muy interesante, más barato
y más equitativo, ¿vale? Sobre todo eso sí que lo uso. Y después, otro punto más, hay que capacitar y reconocer que los médicos de familia son la puerta del sistema sanitario y que tienen todo el poder en su mano y como tal hay que reconocérselo. Son los líderes, son los cabecillas y por lo tanto son los que de alguna manera tendrían que, por lo menos en el paciente crónico, mandar, controlar y llevar a cabo. O sea, hay que generar que se encuentren a gusto bien y que se sientan propietarios del paciente, de este tipo de paciente. Y hablando de todos estos cambios, Antonio, ¿hacia dónde crees que va el futuro de la gestión clínica? A ver, el futuro tiene que centrarse en varios pilares. Primero es centrarlo en el paciente. Centrar en el paciente y alrededor de él un poco que fomentar todas aquellas necesidades que se tenga. Estábamos hablando del tema de la cronicidad. Tenemos que articular mecanismos para un envejecimiento activo, para que el paciente haga uso de los recursos más próximos en su entorno, incluso generando entre los colectivos de personas que se impliquen en la salud propia y comunitaria, líderes en salud que puedan apoyar y puedan generar modelos en donde la calidad de la vida, la calidad en el día a día, evite, como bien ha dicho Beatriz, alejar cada vez más a las personas de los hospitales de agudos. Y aparte de centrado en lo que estábamos comentando en el paciente, la sostenibilidad. Esto tenemos que ver de qué forma vamos a poder mantener el sistema y la accesibilidad al sistema, ¿no? Porque teniendo una población tan importante, envejecida y teniendo una serie de recursos que son muchas veces carísimos y que no van a mejorar las condiciones de salud de las personas, tenemos que fomentar desde el punto de vista de la prevención, de dar mayor calidad a la vida y al día a día de las personas y, por supuesto, dar participación a los propios pacientes para articular sus formas de solucionar esos problemas que la gran mayoría tiene que ser problemas de cuidados, problemas de interrelación social, problemas de integración realmente y de una búsqueda a muchas veces de los problemas que tienen. Porque muchas veces simplemente es plantearle algún tipo de resolución que, utilizando incluso la inteligencia artificial, se puede dar resolución a una pregunta básica que tenga y dar contestación a esas necesidades, porque si no lo que se genera es angustia en el paciente, en la persona. Si llaman por teléfono y nadie coja el teléfono, lo que genera es una angustia y una presentación en el servicio de urgencias o en el servicio de atención primaria. Y Beatriz, ¿tú hacia dónde crees que va el futuro de la gestión clínica como jefa de unidad en un hospital? Hombre, yo suscribo totalmente lo que ha dicho Antonio. El paciente es nuestro destinatario y la otra pata fundamental son los profesionales. Y creo que hay que hacer un esfuerzo claro desde los equipos directivos en trasladarle esa responsabilidad en la gestión clínica, de hecho, por definición es así, que tienen los cargos intermedios, tanto en medicina como en enfermería. Pasa por formarlos, pero voy a hablar, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que es el ámbito en el que trabajo y que conozco, pero en los procesos de selección y de continuidad de las jefaturas de sección y de servicio, es verdad que la gestión tiene unos méritos, se valora, pero probablemente se valore poco o se valora en el momento del tribunal, pero luego en el día a día ni los jefes son realmente receptivos a temas de sostenibilidad y a lo mejor las direcciones tampoco les hacemos el feedback suficiente como para que ellos sepan cada acto médico que tienen, qué impacto tiene, qué impacto económico, qué impacto en resultados en salud. Entonces, si no hacemos un esfuerzo de trasladarle su papel más allá de lo asistencial, en promoción de la salud, en investigación y en docencia y en consumo de recursos, probablemente la gestión se quede un poco atascada, la gestión clínica, ¿no? Entonces, foco fundamental, objetivo, los profesionales. Y hablando de profesionales, Francisco, desde SEDISA, ¿hacia dónde creéis que va el futuro de la gestión clínica? Bueno, la gestión clínica lo que va es a una profesionalización, indudable. Pensad que cualquier gerente de un hospital o de un departamento está desde 100 y algo millones de euros a 600, 900 millones de euros. Hay muy poquitas empresas en este país que manejen ese capital. Y poner a alguien que no conoce nada a dirigir ese capital, para mí yo lo considero demencial. Por lo tanto, ya desde el punto de vista económico y sobre todo de toma de decisiones,
es fundamental la profesionalización. Tiene que haber alguien que conozca bien el sistema, que esté formado al respecto y que sepa de lo que hable. Y por lo tanto, yo creo que va ahí. Y va también a otro punto también, además de la profesionalización, a un concepto que yo utilizo bastante, que es el gerente que tiene que hacer. Es decir, hacer que los que están por debajo de ti, la microgestión y parte de la mesogestión, tengan las herramientas necesarias para que hagan una gestión adecuada. Me enlazo un poquito con lo que ha dicho Beatriz, la educación digital. Es decir, nosotros tenemos que ser facilitadores de la microgestión y de parte de la mesogestión, ¿vale? Y como tales facilitadores significa que tienes que saber comunicar, tienes que tener un don de comunicación adecuado, tienes que saber qué comunicar, cómo comunicar, tener mucha resiliencia, porque tú no puedes tratar a unos de una manera y a otros. No, todo el mundo tiene que tener el mismo respeto y el mismo cariño, la misma dedicación, te caigan como te caiga esa persona, no puede ser. Y por lo tanto el concepto, vuelvo a repetir, de hacer, para mí es básico. Es básico y como tal, ¿hacia dónde vamos? Hacia una profesionalización donde el gerente tiene que hacer. Es decir, delegar, comprender, ayudar y empujar a que la gestión más básica también funcione. Y se profesionalice, por supuesto. Y en los últimos años también se ha hablado de un concepto que se llama One Health. ¿Por qué consideráis importante abordar la gestión sanitaria desde este concepto? Bueno, la pandemia nos ha enseñado una cosa muy importante y lo que nos estamos pasando en el día a día, ¿no? Los cambios climáticos sí que nos está condicionando mucho. Hay muertos, hay enfermedades, hay epidemias, mosquitos, dengue, etcétera, ¿vale? También el coronavirus sale del reino animal, y esto está claro que estas dos partes, más junto con la sanidad o la salud humana, van muy interrelacionados, estamos muy interrelacionados. Por lo tanto, el concepto One Health es un concepto que interrelaciona todo esto, y la pandemia nos ha enseñado que tiene que ir por ahí sí o sí. Pero no solo eso, es que nosotros nos planteamos también que la gestión no lo puede llevar un único profesional. La gestión es un conjunto de profesionales, tiene que ser muy holística. Tenemos que unirnos todas las facetas, porque la sanidad, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque tenía que tener una faceta mucho más holística, el paciente no es una pierna ni es una nariz, el paciente es mucho más. Tendríamos que tener una faceta más holística del cuerpo humano, del ser humano, y por lo tanto trabajar conjuntamente todos los profesionales de cara a esa manera holística de verlo. Por lo tanto, unir una visión global del paciente y hacer una gestión global sobre el del paciente, teniendo en cuenta lo que trata el One Health, que es cambio climático, veterinaria y salud humana, yo creo que es lo que toca, y sobre todo ahora. Si no lo hemos hecho antes es porque hemos estado ciegos, hemos necesitado una pandemia para que nos abra los ojos, pero es que yo creo que es una realidad y debe ser. Y Antonio, desde los profesionales, ¿cómo podéis aplicar en el día a día este concepto? Fundamentalmente de forma multidisciplinar. Si estamos hablando del paciente como objetivo, el resto del equipo tiene que desenvolverse alrededor de él, no él alrededor del equipo. O sea, eso es fundamental, tener la posibilidad de que el paciente sea efectivamente el centro de la atención de todos los profesionales sanitarios y del sistema sanitario. Y para eso, realmente, la pandemia nos ha enseñado mucho, es importante trabajar desde distintos puntos de vista. Y antes, un poco al hilo de la anterior pregunta que estábamos debatiendo, ¿hace falta profesionales en la gestión? O sea, lo que no puede ser en este momento es que no solamente profesionales en la formación, que los hay, sino también en el reconocimiento. No puede ser que cualquier profesional de cualquier empresa tenga una capacitación igual o menor y tenga un reconocimiento social y económico. Bueno, como estaba comentando Beatriz, cualquier personal de la consellería es una empresa de 70 u 80.000 personas trabajando. Eso no se puede tener en cualquier profesional que tenga una pérdida económica importante, porque ha invertido su tiempo, ha invertido su formación durante mucho tiempo para poder dar una respuesta y tener lo que tiene entre manos de trabajar de forma multidisciplinar, ese reconocimiento y esa valía que hay que aplicar para mejorar, para aplicar nueva tecnología, para aplicar nuevos conceptos y sobre todo hacer sostenible el sistema. No sé si Beatriz quieres añadir algo más sobre esto que están comentando. Bueno, yo creo que es una realidad y mal hablaría de nosotros si no somos capaces de aprender de la pandemia.
porque sería una visión súper cortoplacista volver a hacer todo muy segmentado, porque es coste eficiente trabajar con las 3 variables que implica la One Health y porque incorpora otros profesionales. Estamos hablando de profesionales sanitarios, pero en la gestión clínica participan de manera muy potente otros profesionales, como es la ingeniería de los hospitales, los servicios de informática de los hospitales, que ahí en lo que es la evaluación del impacto medioambiental, por ejemplo, pues es fundamental, ¿no? Entonces es coste eficiente, la realidad nos ha visto abocada a ella y porque el modelo colaborativo que se ha plasmado estos 3 años es los que, entre comillas, nos ha salvado de unos resultados tremendamente peores de los que hemos vivido estos años, ¿no? Entonces, no lo sé, parece una obviedad, ojalá que veamos que realmente este modelo One Health se implementa, ¿no? Y hablando de los profesionales sanitarios, ¿cómo tienen que lidiar los gestores sanitarios con la escasez de especialistas que se ha dado en los últimos años? Pues yo creo que tienen que lidiar los gestores, tiene que haber una lidia a nivel de macrogestión, tiene que haber una visión a corto plazo, porque es verdad que los especialistas faltan ahora, pero hace falta una planificación estratégica a medio y largo plazo coherente y sensata, porque lo que ahora a lo mejor nos sirve y necesitamos dentro de unos años no nos va a servir, ¿no? Pero yo creo que la gestión de los especialistas, la escasez, pasa por tener una mente abierta. Sé que puede ser un tema muy complicado hablar de competencias profesionales, pero si no tenemos especialistas, a lo mejor los procesos hay que estratificarlos, porque a lo mejor no hace falta el especialista más especialista para tratar patología muy habitual, ¿no? Entonces, si los procesos están estandarizados y sabemos cada uno de los profesionales hasta dónde puede llegar, pues entonces se podrá atender mejor y se podrá atender en tiempo. Entonces, la enfermería es muy capaz de resolver muchos problemas. Probablemente lo que hace un cirujano pediátrico no lo podamos hacer ni Paco ni yo, que somos expertos en temas médicos, ¿no? Pero la patología médica en escalones no muy hiperespecializados pueden ser asumidos por otros profesionales que sí que tenemos. El modelo de atención primaria es así, es una visión integral y holística. Entonces, ¿por qué no podemos ir un poquito más arriba y abordar así la escasez de profesionales? Sin duda hay que hacer un trabajo en red entre departamentos donde se necesita y eso requiere flexibilidad normativa, ¿no? Las áreas de competencia y de capacitación sé que es un tema complicado, otros actores del mapa de cartas probablemente no lo vean tan fácil como yo lo pueda exponer aquí, pero creo que tenemos que hacer las cosas de otra manera porque la realidad nos está invadiendo y los pacientes se quedan sin atención de especialistas hoy, no mañana, hoy. Antonio, ha mencionado a la enfermería, no sé si quieres aportar algo. A ver, estamos planteando y nos han dado muchas visiones después de la pandemia, pero el problema crónico o el problema se tiene que abordar la resolución a corto, pero tenemos que actuar a largo plazo. En los planes formativos, en la formación continuada y sobre todo en el retener el talento. O sea, aquí, con respecto en España y en la Comunidad Valenciana, los profesionales de enfermería son uno de los mejores, con mejor formación habidos en nuestro país y fuera. Lo que no puede ser es que existan desequilibrios profesionales de remuneración o de reconocimiento entre las propias comunidades. O sea, hay comunidades como el País Vasco que tienen un reconocimiento a los profesionales sanitarios de una mayor valía que otras comunidades. Entonces, ocurre que, llegado en ciertos momentos, no existe la posibilidad de cubrir las necesidades, ya no solo de especialistas, que ya lo son, porque las especialidades de enfermería están ahí atascadas, salud mental y la maternal y es la que está evolucionando, pero el resto de especialidades pues, no están puestas en marcha, no están fomentadas y hay muchos enfermeros especialistas que no tienen la capacidad o no tienen la posibilidad de poder desarrollarse. Siempre teniendo en cuenta que la acción básica de los cuidados de los pacientes de forma integral tiene que estar cubierta y ni esa, en este caso, está cubierta porque nada más que hay que ver los planes en verano de vacaciones. No hay posibilidad de encontrar profesionales que puedan cubrir esas necesidades que tienen los trabajadores desde el punto más básico y ya no contemos al nivel de especialización. Sí que es importante el trabajar a largo plazo, en ver los planes formativos y sobre todo el reconocimiento y el punto de vista del trabajo multidisciplinar, como ha dicho Beatriz. Es verdad que hay muchas cosas que
enfermería podía asumir como tal, porque son parte de esos cuidados. Y esos cuidados de forma especializada, hay enfermeras referentes que hacen un papel fundamental y que tendría que ser uno de los pilares a los cuales vamos a ese largo plazo de orientación y de trabajo para intentar resolver la falta efectiva de profesionales que hay. Francisco, ¿consideras que enfermería tiene que ser también un pilar en esta escasez de especialistas, que puede ser la solución al problema? Yo quiero hablar dos puntos de esto, uno sobre este que es fundamentalmente, ya me he expresado antes, de que realmente la gran demanda que existe es más de cuidados. ¿Vale? He dicho que el 80% del gasto radica sobre un 20% de pacientes y es un 80% de actividad, al fin y al cabo, el gasto. Por lo tanto, ahí la enfermería tiene un papel importante. Yo siempre he dicho que gran parte de la sostenibilidad del sistema pasa por enfermería. Hoy tenemos, él le llama enfermeras referentes, que también, pero muchas de ellas son enfermeras expertas, que son capaces de hacer funciones que están haciendo médicos que tendrían que delegar. Por ejemplo, en anestesia, hacer un malampati, que es abrir la boca y ver en qué posición está la úvula, eso no hace falta ser experto, sino necesitas una enfermera que esté adiestrada, lo podría hacer, y muchas valoraciones anestésicas se podrían hacer, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que se pueden sustituir. Eso yo pienso que la enfermería es un gran activo que hay que explorar y explotar, las dos cosas en el buen sentido de la palabra. Y yo quería añadir algo más, estando de acuerdo en cuanto a la eficiencia de especialistas, en cuanto a lo que ha dicho Beatriz y Toni, yo añadiría un punto más, porque llama la atención muchísimo de que a nivel de médicos de familia hacen falta médicos de familia, pero en el MIR todos los años hay plazas sin cubrir, no se cogen. ¿Por qué no se cogen? Habría que analizarlo. Bajo mi prisma es porque no estamos generando puestos de trabajo que se adapten a las pretensiones que tiene el médico cuando acaba. Nuestra obligación tendría que ser generar puestos de trabajo para cumplir las expectativas de los médicos que están acabando, para los médicos especialistas que están terminando, porque si llenáramos esas expectativas nos solucionaría el problema bastante. Esos 200 y pico plazas de residente que nos han cogido estarían cogidas, y yo le digo, busco una adaptación que no sería difícil tampoco de rellenar esas expectativas, posiblemente no se abandonará. Por lo tanto, aquello que está diciendo, crear nuevas plazas MIR, sí, de acuerdo, pero ¿y si no se cogen qué? Estamos fallando ahí, y eso hay que contemplarlo. Sí, la verdad es que me parece súper interesante lo que acaba de comentar Paco, porque es verdad que a lo mejor no tenemos muy claro las expectativas de la gente, enfermería, medicina, que terminan la especialidad, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, porque probablemente sea muy diferente de lo que nosotros queríamos en aquel momento. Nosotros queríamos centros grandes donde hubiese docencia, formación, muchas cosas. Y la variable económica a lo mejor llegaba después, llevabas 20 años en profesión y te ibas a otro entorno donde primaba eso. Ahora no, ahora hay gente que se hace la administración pública la inversión en una formación y no les ofertes centros de referencia, convenios con universidades, no, porque sus intereses distan mucho de ser esos. Entonces, ¿la variable económica es mala? No, es diferente. Entonces, si queremos retener el talento que se ha formado y que se ha invertido, a lo mejor estas cosas teníamos que potenciarlas más, porque si no, los vamos a formar y se van a ir. Y se van a ir fuera de España, pero no, es que se van a ir a la comunidad de fuera o al entorno de gestión sanitaria diferente de al lado. Que llene sus expectativas. Claro. Pero ya tenemos, fíjate, no estamos los recién terminados, se nos van o hacen unas segundas, porque este país somos de multiespecialistas, es decir, una misma persona hace varias especialidades. ¿Por qué las hace? ¿Porque quiere cobrar una miseria y sufrir como residente? No, porque no ha rellenado sus expectativas. Tendríamos que analizar expectativas. Si no realizamos expectativas, no estamos en la realidad. Y aquí se trata de ser realistas y prácticos. Y eso yo siempre he pensado que estamos fallando desde el punto de la gestión. Es una macrogestión, evidentemente, y quizás algo la mesogestión también tendría que ver, de adaptar los puestos a las expectativas del nuevo trabajador de la salud. Y no estoy hablando ya solo de profesionales de médicos, sino estoy hablando de enfermería, de ingenieros, estoy hablando de todo. Es que lo que tenemos que buscar, que nuestro mayor potencial que tenemos, que son nuestros trabajadores, estén contentos, estén alegres, estén felices, que no quieran irse, que quieren desarrollarse.
que se sientan como en su casa, que se sientan parte de la familia sanitaria. Eso va a hacer que sean más rentables, estén felices, porque una persona feliz rinde. Una persona no feliz se va o se coge una baja. Así de claro. Y hablando de la formación de los profesionales, ¿creéis que se ha avanzado en la profesionalización de la gestión sanitaria? Me preguntas a mí. Bueno, la profesionalización sanitaria debería ser una obligación, pero una obligación que hasta ahora no se ha puesto. ¿Por qué? Porque cada uno se ha formado como ha querido. No hay unas reglas, no hay una normativa ni un trayecto formativo al respecto. Y cada uno nos hemos formado pues haciendo este máster, el otro máster, lo que pensábamos que debíamos en un momento determinado atender de cara a rellenar un currículum, de cara a tener una oportunidad de estar en gestión. Pero es que encima nos encontramos que, según los estudios que hay, alrededor del 60%, si no más, de los gestores contratados son de origen político, ¿vale? Y si entramos en esa versión, entonces tenemos dos cosas. Primera, no tengo un recorrido formativo. Segundo, si me lo me hago yo mi recorrido formativo, que es caro, no lo siguiente, resulta no tengo la garantía que voy a trabajar de gestor, porque va a ser más una posición política. Estamos andando hacia un auténtico desastre. Por lo tanto, la profesionalización es obligatoria, debería ser obligatoria desde el principio, ya desde cuando se empiezan los estudios. Empezar el estudio ya que hubiera una fase cada vez creciente de formación en gestión, asignaturas en la carrera de medicina, por ejemplo, o la de derecho, o la carrera o de enfermería, que hubiera ya unas líneas estratégicas que condujeran al módulo final, como pasa en otros países como Francia, que sí que tienen una línea de especialización y salen gestores profesionales. Pues yo creo que aquí deberíamos hacer un sistema similar y desde luego exigir a las administraciones porque es la que representan al pueblo y que se gestione adecuadamente, y eso lo tiene que hacer un gestor profesional, no lo puede hacer cualquiera. Son mucho dinero, mucho riesgo, muchas decisiones importantes que se pueden tirar a la basura por culpa de una mala gestión. Y eso que en este país el coste de la sanidad comparado con otros países es mucho más bajo, afortunadamente, pero también a lo mejor es más bajo por los salarios. Eso también habría que decirlo, porque el gerente está mal pagado. Hay que incentivar también que haya una profesionalización vía reconocimiento, como bien dicho Tony, del gestor. A veces no es todo dinero, sino todo por vía reconocimiento social, por ejemplo, el trabajar por logros. Yo discutiría de que no tiene que haber ceses, tienen que haber despidos en función. Yo cuando firmes un contrato de alta dirección, que se negocian unos objetivos y en función de esos objetivos se te despide o no se te despide. Actualmente da igual los objetivos que tengas, se te cesa, tengas los que tengas. No, yo creo que tenemos que ser mucho más objetivos. Nos jugamos mucho. La sanidad y la salud tiene que estar bien dirigida. Y añado una cosa más que se ha demostrado en la pandemia: la gestión salva vidas. Los gestores hemos estado en primera línea, también todos los trabajadores, por supuesto, y por supuesto los pacientes que no tenían, los pobres, que han sido muy entregados a nosotros. Pero sí que es verdad que si no hubiera habido una gestión, que hemos estado constantemente ahí luchando con muchísimas dificultades, hubiese muerto más gente. La gestión salva vidas. No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Beatriz. Bueno, yo creo que se está trabajando mucho. SEDISA es una línea estratégica fundamental, si no la más importante, la profesionalización. Si queremos buenos profesionales en todos los ámbitos que estamos hablando, de todos los temas que han salido, inteligencia artificial, cronicidad, telemedicina, One Health, si queremos hay buenos profesionales para lidiar con todo eso, ¿por qué no lo vamos a exigir también a los que están a cargo de toda esa responsabilidad? Y además es que todo eso es imposible hacer una planificación exitosa ligada a los 4 años que puede hacer un marcaje político, ¿no? Entonces, se está trabajando, se están consiguiendo muchas cosas y habrá que seguir incidiendo en ella. Yo me gustaría añadir que SEDISA, ya que hemos mencionado SEDISA, que también nos afecta aquí por esto, SEDISA sí que tiene un mecanismo de acreditación que aprobó y lo tiene aprobado para aquellos gestores que estén ahí. Yo creía que sería un punto de partida importante esa acreditación como gestor. Sería un punto importante. Por lo tanto, SEDISA, yo creo que no conozco otro organismo que lo haga y por lo tanto respaldo
la idea, apoyándome un poquito en lo que has dicho tú, Beatriz. Antonio, ha mencionado Francisco que muchos gestores son de origen político. ¿Qué rol crees que tienen que tener los profesionales sanitarios en la gestión clínica? Profesionales con criterios claros que puedan desarrollar un programa de gestión a corto y a largo plazo, con objetivo fundamental la persona, dando participación a los pacientes en los criterios de gestión, pero sí que coincido totalmente en el sentido de que si no profesionalizamos esta parte tan importante de quizá en conjunto, tengo 17 comunidades autónomas, pero en conjunto, hablando de una profesión como la sanitaria, que sería la empresa mayor que tenemos en nuestro país. Y esta situación no puede estar cambiando constantemente cada 4 años. Se tiene que plantear, por supuesto, la profesionalización y, vuelvo a decir, y el reconocimiento. Porque cualquier empresa del sector privado, con la responsabilidad que puede tener cualquier gestor, en el sentido no solamente el que dirige el departamento, que es el gerente, sino cualquier otro de los gestores, incluso de los mandos intermedios, no vamos a encontrar. Ese es un grave problema. Y es un grave problema que nosotros también hemos trasladado. Los profesionales se tienen que formar, se tienen que mantener, tienen que estar activos, tienen responsabilidades y, sin embargo, no están reconocidos de ninguna de las formas. Con lo cual nos lleva a que cada día sea más difícil poder tener verdaderos profesionales. Cualquier profesional en otro sector que no sea la gestión, bueno, su reconocimiento económico, social, va por encima de un mero gestor, porque aparte tiene la responsabilidad de rendir cuentas, si se trabaja en el sector público, de cualquier tipo de movimiento económico o humano que lleves adelante. Y sobre todo lo que ello repercute cara a las personas. Proyectos, muchos de ellos se van a quedar en el camino con los cambios políticos que hay. Y fundamentalmente por el hecho de que, como lo han hecho los otros, y por eso creo que el trabajo que está haciendo SEDISA es fundamental y hay que impulsarlo desde un punto de vista global. Y ojalá ello, junto con otras iniciativas como la recertificación a nivel que el Ministerio quiere poner en marcha, que hace que los profesionales también se actualicen en sus competencias y sus planes formativos, es fundamental para mantener una calidad, desde el punto de vista teniendo en cuenta de que el paciente tiene que ser el centro de toda nuestra acción, en todas las categorías profesionales a nivel sanitario. Mencionabas la labor que está haciendo SEDISA. El próximo año las jornadas nacionales de SEDISA serán sobre este tema. ¿Con qué objetivo se celebran estas jornadas, Francisco? Bueno, yo puedo hablar porque soy el presidente de las jornadas, ¿vale? Y por lo tanto puedo hablar muy ampliamente. El objetivo es dos, fundamentalmente. Trabajar de manera multidisciplinar, o sea, todas las sociedades, gestión global, que hagamos una gestión holística global multidisciplinar, en la que están invitadas todas las sociedades sanitarias, sean de médicos, sean enfermeros, sean ingenieros, sean arquitectos que trabajen en la salud, están invitados. De hecho, hay más de 70 sociedades ya que van a estar y que dicen, y va creciendo el número. Y sobre todo desde una perspectiva One Health, una perspectiva que no podemos obviar, que es el cambio climático, la salud veterinaria y toda la incidencia que tiene con la salud humana. Pues esas son las perspectivas, hacia dónde vamos a ir. Y las perspectivas son halagüeñas, pero no me enrollo más porque si no dejamos juego a los demás. Y Beatriz, ¿consideras que es buena idea que estas jornadas se celebren sobre este tema, concretamente después de varios años desde la pandemia? Sí, claro, lo hemos comentado antes. O sea, la gestión global es necesaria, es una realidad y necesitamos además unas jornadas en las que se establezcan redes de colaboración entre las diferentes sociedades, las diferentes visiones, porque cada una puede seguir trabajando, a lo mejor es un modelo de One Health, pero necesitamos un foro donde poner en común todo y que salgan objetivos, líneas de acción. Entonces, yo creo que, bueno, que es el foro ideal y seguro que serán un éxito. ¿Y por qué fue este año concretamente que eligieron celebrar las jornadas sobre este tema? Bueno, SEDISA tiene dos eventos, si ponemos grandes. Uno son el Congreso de Hospitales y otro son las jornadas. Los Congresos de Hospitales se hace alternativo y al medio
van las jornadas. Las jornadas tienen una estructura igual que el Congreso, lo que pasa que se denominan jornadas por diferenciarlas realmente. O sea que diríamos que los años impares serían para el Congreso Nacional, los años pares serían para las jornadas, ¿vale? ¿Y por qué se ha planteado Valencia? Bueno, porque estaba yo por ahí en ese momento, en una ciudad bonita, es una ciudad estupenda, es para mayo, tiene un clima adecuado, tiene infraestructuras adecuadas, era una bonita oportunidad que teníamos y bueno, pues los que estábamos en ese momento ilusionados que se pudiera hacer en Valencia, pues dijimos aquí estamos nosotros para lo que haga falta, de la mano evidentemente de ISA Central, de ISA, la Ejecutiva Nacional. Y bueno, en una ciudad que, como me imagino que no conocerás, que tiene las manos abiertas a que vengáis. Será después de Fallas, aún nos quedará un poquito resaca de Fallas, pero con mayo, buen calor, playa, poca lluvia y zonas bonitas, y intentaremos que haya un buen clima con buenos temas, con temas que estamos elaborando ahora, por cierto, para el 1 de noviembre posiblemente los tengamos ya terminados. Sean interesantes y tengamos una audiencia importante. Y no sé si nos puedes adelantar algo de los temas que se van a abordar en las jornadas. Sí, tres temas. Siguen un poquito de manera colectiva la gestión global. Vamos a hablar, es un congreso SEDISE de gestión a la que vienen las sociedades nacionales que han querido venir, que son la gran mayoría, ¿vale? Y están basadas en 3 puntos, que son 3 puntos One Hub. Vamos todos a trabajar en qué. Primera línea, políticas a desarrollar en cuanto a aplicación para trabajar de manera multidisciplinar y de manera global sobre políticas de One Health. Segunda línea, implementación de esas políticas de One Health. Y tercera línea va a ser la disociación esa que hay entre lo clínico y lo científico, pues nos vamos a ver cómo alineamos la parte científica alineada en el One Health, también sería tercera línea. O sea, proyectos, políticas y proyectos, implementación de estas y acercamiento del cientificismo, o sea, de la ciencia, a todo este amalgama que estamos trabajando. ¿El por qué? Porque sí que nos hemos dado cuenta que cuando se quiere se puede. Por ejemplo, vacunas. La parte científica, cuando se ha puesto a trabajar de verdad aplicando la parte clínica, que sería la implementación, ha funcionado. Pues queremos que esté ahí también. Por eso esas 3 líneas. ¿Y qué expectativas tenéis con esta celebración? Muy alta, muy alta. Imagínate, de momento tenemos 70 y muchas sociedades que vienen. Y creo que me están empleando porque nos están pidiendo, vamos a tener que cerrar en cualquier momento, pidiendo, imagínate el potencial que tiene. Se estaba hablando de 1.500 personas a 2.000, pero yo creo que podemos llegar a más. Las expectativas son altísimas de que hayan puntos científicos negociados con las diferentes sociedades, que a ellos les interesa, que nosotros implementaremos y pondremos ahí, y esperemos que sea el primer congreso que cree esa expectativa One Health, y además todos juntitos de la mano, de manera multidisciplinar. O sea, creo que va a generar una expectativa importante a mi criterio, más vale que así sea. Y después una sociedad que tiene su atractivo también, que todo importa. Ahí también hemos hecho otra faceta, que lo voy a decir ya por si acaso no me lo preguntas, es que lo vamos a hacer desde el punto de vista de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, vamos a Valencia por el clima. Vamos a hacerlo en el Palacio de Congresos, que tiene boca de metro allí, para que la gente se desplace con mecanismos de poca generación de CO2, ¿vale? También vamos a facilitar bicicletas para que se pueda desplazar allí la gente, quien lo quiera. O sea, queremos utilizar el sistema de combustible lo mínimo o eliminarlo. Después, la alimentación va a ser de proximidad, todo lo que debemos de comer es de proximidad y ecológico. Va a ser también. Y tercero, vamos a calcular la huella de carbono para después hacer estrategias de corregir esa huella de carbono, como puede ser donar árboles, plantar árboles, entre otras cosas que vayamos haciendo. Por lo tanto, sí que nos hemos metido de pleno en One Health, es decir, vamos a lo que afecta al clima, vamos a lo que afecta a la salud y damos el ejemplo con
con esta jornada como la hemos montado o como la queremos montar. Pues muchas gracias a todos por asistir a este debate. No sé si tenéis algo más que queráis aportar. Por mi parte nada, gracias a vosotros por la oportunidad de compartir, de hablar y exponer sobre la mesa problemas, algunas soluciones y mucho trabajo por delante. Gracias, de verdad. Por mi parte ha sido un placer, la verdad ha sido muy agradable. Gracias, Lara, por tu intervención. Teníamos un poquito de miedo, pero lo hemos perdido totalmente. Gracias por darnos la oportunidad de explicar un poquito hacia dónde vamos y dónde queremos ir, de explicar que la gestión importa, que SEDISA está ahí, que está interesado en ella, pero explicar un poquito que tenemos que trabajar en una visión más holística, más amplia, One Health, y que tenemos que ir y de una manera multidisciplinar. No solo tienen que estar los médicos, tienen que estar las enfermeras, pero también los arquitectos, porque hemos descubierto con la pandemia que hemos vuelto a la época de la tuberculosis, ¿no? Hospitales abiertos y ventilados. Pues mira, hemos vuelto, tenemos que volver a una arquitectura, recuperar cosas que ya hacíamos, ingeniarnos nuevos y sobre todo ser innovadores. La innovación. Muchas gracias y sobre todo también en ese sentido de poder tener la voz de forma multidisciplinar con un objetivo claro y básico de, como bien dice, la gestión global de la salud, centrándonos en el paciente y en la persona como el objetivo de todos los profesionales y poniendo en valor la sostenibilidad del sistema. Pasa fundamentalmente por poner ese valor profesional de los cuidados y poder aportar desde esta visión enfermera conjuntamente a estas iniciativas o estas jornadas que creo que, como había dicho Paco, van a establecer unas líneas estratégicas que es donde tenemos que enfocar todo el potencial sanitario no solamente en nuestra comunidad, sino en nuestro país, con esa visión de la profesionalización. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en el plató de Redacción Médica. Gracias.